medios de comunicación en la dictadura de Trujillo. Sus 31 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo y considerados como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, la represión a toda oposición y el culto a la personalidad. Las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos. Sumergió al país en un estado de pánico y respeto, donde una muerte por día era encubierta como un accidente y cualquier persona sindicada como desafectada podía ser encarcelada y torturada en una de las cárceles clandestinas destinadas a esta práctica. No obstante, durante su régimen, todos los estamentos del Estado funcionaron en consonancia a sus intereses y estableció un monopolio empresarial que le permitió acumular una gran fortuna personal. En ese mismo sentido, los medios de comunicación también fueron controlados a su antojo. Fueron una gran herramienta para difundir una imagen aceptable del régimen entre los ciudadanos. Los medios de comunicación estaban totalmente manipulados porque solo se difundían informaciones y propaganda que engrandecieran a Trujillo y su forma despótica de gobernar. Ante tal situación, el pueblo dominicano se encontraba oprimido y sin libertad de expresión, ya que no tenían acceso a difundir y expresar sus ideas liberales por temor a perder sus vidas. Para Trujillo fue muy fácil vender una imagen falsa al pueblo, ya que el 80% de los habitantes del país eran personas ignorantes y el 20% restante eran considerados los intelectuales de la época, los cuales fueron conquistados por Trujillo para trabajar y colaborar al buen desarrollo de la dictadura. En consecuencia de esto, veamos cómo se desarrollaron y funcionaron los primeros medios de comunicación en la República Dominicana. El diarismo durante la dictadura. Cuando Trujillo ascendió al poder, existía en el país un mínimo de 8 diarios. Estos son Nuevo Diario, Listín Diario, La Opinión, Diario del Comercio, El Diario, La Información, El Diario de Macorís y el Boletín Mercantil. Las primeras 4 se editaban en Santo Domingo, las 2 siguientes en Santiago y las últimas 2 en San Pedro de Macorís, ciudad de reconocida trayectoria periodística, al igual que La Vega, Moca y Puerto Plata, que tienen el mérito de haber sido las primeras en publicar algunos diarios locales. En otras 15 ciudades se publicaban más de 40 periodiquitos, incluyendo revistas importantes como Bauru, que dirigió durante 6 años el periodista venezolano Horacio Blanco Fombona en la capital. El Nuevo Diario se fundó el 16 de enero del 1923 en Santo Domingo. Este alcanzó una gran popularidad, dejando un simpático recuerdo de su labor. Era dirigido hasta el momento de su desaparición en 1932 por el periodista Francisco Saravia Hijo. El Nuevo Diario vivió una segunda época en 1939. El Diario del Comercio vivió una primera etapa en 1893 y reapareció el 2 de junio del 1930 en la capital, siendo el vocero del comercio dominicano hasta el 1941, cuando dejó de salir. El Diario de Macorís fue fundado el 16 de octubre del 1922. Se definía como el vocero defensor de los intereses de la región este. Era dirigido por el periodista Horacio Antonio Feble en agosto del 1941. Vivió una segunda etapa hasta marzo del 1960. El Boletín Mercantil salió el 16 de diciembre del 1914 en San Pedro de Macorís. Según Alberto Rodríguez, fue el primer periódico diario editado en linotipo en el país y el primero también en tener 12 páginas, habiendo comenzado con 8. Salió una vez impreso en tela al no encontrar papel por las restricciones de la Primera Guerra Mundial y a tener un anuncio urgente de una casa extranjera que no admitía dilataciones en su publicación. Entre los diarios dominicanos fundados a partir del 1901 y que habían desaparecido en 1930 están en el siguiente orden: El Dominicano, El Día de la Capital, El Diario, La Mañana, El Eco del Cibao, El Día de Santiago en su segunda época del 1905, El Tiempo, El Ardelis, El Progreso, El Boletín, Las Noticias, El Día de La Vega en su primera época y segunda época, La Picota, Heraldo Dominicano, El Independentista,
La Hoja Suelta, el Diario del Este, fundado en San Pedro de Macorís en marzo de 1918 y dirigido por Miguel Rodríguez Ojío. La Prensa, fundada el 15 de octubre del 1918 en la misma ciudad. En sus 5 años de existencia, alcanzó cierta importancia mientras estuvo libre de pasiones políticas. Las Noticias. En la capital circularon 2 diarios con el mismo nombre. El primero es de 1913, dirigido por Francisco Saravia Hijo, y el segundo del 1920, Vocero de la Nación Nacional Dominicana, dirigido por Fiabio Fiallo. La Redención, diario nacional, fundado en La Vega el 4 de octubre del 1921, dirigido por Hilario Piña Batista y Aquilino Grullón. Diario Nacional, fundado en la capital el 10 de octubre del 1921, vocero del Partido Horacista, era dirigido y redactado por Antonio Oeperman. El Siglo, fundado en Santo Domingo el 1 de marzo del 1922, se editaba en la vieja imprenta de El Tiempo, también desaparecido. El Esfuerzo, primer diario de la región sur que circuló en Barahona en 1925, y El Mundo, que a mi ama dice se fundó en marzo del 1928 en la capital, llegando a tener algunas resonancias durante el año y medio de existencia. Los diarios existentes en los inicios de la dictadura eran de prioridad privada y se identificaban con una u otras tendencias políticas. El Listín Diario pertenecía a la familia Pellerano, el cual apoyó al régimen de Vázquez. La Opinión, propiedad de la familia Lepellier, apoyó al Trujillo en la campaña electoral del 1930. El Diario, dirigido por el señor Emilio de Lesmo, fue un diario trujillista, mientras que La Información, propiedad de la familia Franco, que defendió el movimiento cívico del 23 de febrero. Periodismo radial durante la dictadura. En 1938 existían 12 emisoras que difundían en días y horarios diferentes. Parte de estas emisoras eran del gobierno, otras de particulares, pero al igual que los periódicos, todas estaban ya al servicio de la adulación del tirano. Prueba de ello fue la campaña desatada en 1935 para cambiarle el nombre a la capital de la República, de Santo Domingo por Ciudad Trujillo. Los locutores de las emisoras HIZ y HIX repetían diariamente que la ciudadanía exige Ciudad Trujillo. Entre 1930 y 1942 hubo un verdadero auge en el surgimiento de las radiodifusoras. En las ciudades del interior se instalaron emisoras pequeñas sin necesidad de muchos recursos. En 1930 se fundó en Moca Radio Gavino y en Santiago La Voz del Cibao. 2 años después se fundó en la capital HIL La Voz del Trópico, la cual opera todavía, mientras en 1930 se fundó en Moca Radio Gavino y en Santiago La Voz del Cibao. 2 años después se fundó en la capital HIL La Voz del Trópico, la cual opera todavía, mientras en 1935 se estableció La Voz de Oriente en San Pedro de Macorís, La Voz de la Española de Santiago y Radio Cristal en Santo Domingo. Son emisoras fundadas en ese año y que aún se siguen transmitiendo. En la década de 1940 se inauguraron 6 nuevas estaciones de radio: La Voz del Yuna en Bonao, HI1R en San Cristóbal, HI8Z en Santiago, HIZA La Voz de Reelección también en Santiago y La Voz Dominicana en Santo Domingo. Con frecuencia las emisoras eran trasladadas de una provincia a otra por conveniencias económicas o políticas. También cambiaban de nombres y propietarios, como ocurría con los periódicos dominicanos. En la década de 1950 La Voz Dominicana, La Voz del Trópico, HIZ y HIG y Radio Santa María, fundada en La Vega en 1957. Eran las emisoras de mayor audiencia. Las familias dominicanas se reunían para escuchar noticias y radionovelas, que eran de los pocos medios de entretenimiento en aquellos años. Inicios del periodismo televisivo. Años después, La Voz Dominicana se transformó también en canal de televisión. República Dominicana se convirtió así en uno de los primeros países de América Latina en poseer un sistema de televisión denominado radiotelevisor La Voz Dominicana, Canal 4, inaugurado el 1 de agosto de 1952.
ese día. Después de breves palabras pronunciadas por Trujillo y su hermano Petán, las imágenes en movimiento se producían en los escasos aparatos de televisión existentes en el país, sin dejar de ocasionar asombro y aglomeración especial del público por la primera transmisión que hacía la estación televisiva. Para el montaje del Canal 4 se contrataron los servicios de Radio Corporation of America, mejor conocida como RCA Corporation. 4 años más tarde se instalaron 2 relevos de la estación principal, uno en la cumbre, Canal 4, y otro en el Cerro de la Vega, Canal 2, con los cuales su cobertura se amplió en un 60%. La apertura de la televisión en República Dominicana ocurría cuando este sistema aún estaba en pañales en el mundo industrializado. Los inicios de la televisión se remontan a los años 1884, cuando el alemán Paul Nitcom patentizó el disco Nitcom, que permitía la proyección mecánica de pequeñas imágenes. 40 años después, en el 1923, el físico ruso-estadounidense Vladimir Kosman Swarovski inventó el iconoscopio, que es un tubo electrónico para captar imágenes. Con el iconoscopio y los avances anteriores de las transmisiones radiales, se desarrolló el nuevo sistema de la televisión. En 1927, la British Broadcasting Corporation, la BBC de Inglaterra, efectuó las primeras emisiones públicas de la televisión en la historia, y 3 años después se hacían en los Estados Unidos. Las ambiciones de poder y los caprichos de Trujillo convirtieron al país en el tercero de América Latina, después de Cuba y México, en poseer un sistema de televisión, programas en vivo, películas, noticiarios, shows, informes sobre el estado de tiempo, comedias y el primer noticiario filmado y transmitido por la televisión, producido por Max Pau y Frederick Miller, iniciaron la programación del nuevo sistema de comunicación que transmite la voz y la imagen simultáneamente. El noticiario La Voz Dominicana se convirtió en el primer telediario del país. Surgió junto al nuevo canal, consistía en una película con imágenes y voces que iban narrando los hechos. Las películas seguían siendo mudas. El telediario contó con los servicios informativos de Telenews, un servicio internacional de noticias filmadas. Gracias a estos reportajes fílmicos, los dominicanos pudieron seguir el desarrollo de la Guerra de Corea. En sus inicios, el canal carecía de espacios arrendados. Tampoco tenía programas de entrevistas y panel, aunque periódicamente algunos funcionarios del régimen usaban el medio para exaltar y loar las obras del tirano y para transmitir los actos gubernamentales. Los anuncios comerciales eran muy escasos y los que se pasaban eran de las empresas propiedad del tirano. Debido a que el local de la radio televisora reunía a los más destacados artistas nacionales e internacionales, se le llamó el Faro del Arte en Santo Domingo. Generalmente, las presentaciones artísticas no tenían una producción trabajada, sino improvisada, aunque la calidad de los artistas, considerada excelente para la época, la hacía perder pocos elementos. Después de la muerte de Trujillo, La Voz Dominicana pasó a ser propiedad del Estado. El canal produjo una cierta apertura política en conformidad con la nueva situación vivida en el país tras el ajusticiamiento. Surgen los primeros programas de entrevista y con ellos las más variadas opiniones sobre la convulsionada situación en aquellos días. En la década del 1960, el canal cambió de nombre en 2 ocasiones. En la primera fue llamado La Voz de Santo Domingo Televisor, y durante el gobierno provisional de Héctor García Godoy, cuando el canal fue reestructurado, pasó a llamarse Radio Televisión Dominicana. En los finales de la dictadura surgió una nueva planta de televisión, propiedad de Pedro Bonilla. Fue Raintel, fundada el 28 de febrero de 1959. Su nombre se deriva de una combinación de las palabras provenientes de la compañía radio HINTV. Este canal muy pronto se convirtió en una opción televisiva para los dominicanos y un escaso escenario donde se daban cita los más talentosos artistas de la época. La Compañía Dominicana de Teléfono. El 11 de noviembre de 1930 se instaló en la República Dominicana la Compañía Dominicana de Teléfonos, conocida primero con las siglas de CDT y luego con las de Codetel. La empresa era filial de la compañía norteamericana General Telephone and Electric. El objetivo de la compañía era establecer un negocio de teléfonos, telégrafos y radio en República Dominicana y otros países. Antes de establecerse la CDT en República Dominicana, se usaba el teléfono automático con la capacidad para 500 líneas.
El aparato había reemplazado el viejo sistema de magneto, que al ser mecánico ocasionaba muchas molestias, debido a que la señalización era producida por corriente alterna generada por un segmento que cada aparato de teléfono tenía acoplado. En noviembre del 1927 se había inaugurado el teléfono automático en Santo Domingo, representando un nuevo hito en el avance de las telecomunicaciones dominicanas. Desde los inicios de la dictadura, Trujillo manifestó un relativo auge en el negocio de las comunicaciones telefónicas y radiales existentes. El régimen controló los medios impresos, audiovisuales, mientras que las nuevas empresas monopolizaron el servicio telefónico mediante la adquisición de la compañía de telefónicas existentes en la introducción del mercado en los equipos más sofisticados de la época. La CDT muy pronto inició un proceso de expansión de sus redes que colocarían a la República Dominicana en un lugar privilegiado. En el ámbito de las telecomunicaciones, en enero del 1931 compró la empresa telefónica de San Pedro de Macorís, propiedad privada, donde instaló la primera central automática fuera de la capital. Luego, el 27 de marzo, adquirió las instalaciones de la Compañía Telefónicas de Santo Domingo y de sistemas de líneas telefónicas y telegráficas interurbanas existentes en el país, que eran propiedad del Estado. También en Santiago, la CDT adquirió la propiedad del teléfono en esa ciudad, instalando los equipos más adelantados del sistema. En 1934, la empresa norteamericana inauguró el servicio telefónico internacional en el país mediante las instalaciones de una estación radial de onda corta. Esta estación, identificada como HII, fue llamada por muchos años Radio City y servía de enlace con Norteamérica Euro. En la década de 1940, la empresa dominicana celebraba los adelantos del servicio telefónico, informando que todos los centros poblados de la República están comunicados entre sí por las redes del servicio telefónico, ya que había sustituido por completo el viejo sistema telegráfico. En 1941 habían 3.244 aparatos telefónicos en el servicio y 291 abandonados, de los cuales 1.487 y 1.239 respectivamente correspondían a Ciudad Trujillo. No se incluye en esas cifras los aparatos del servicio telefónico de Estados Unidos, que accedían a los 192. Podemos concluir diciendo que durante la dictadura no solo se controló los medios de comunicación, sino que los usó como poderosos instrumentos de dominación política e ideológica. La última prueba de que comprendía la importancia de la función de dichos medios la ofreció con aquellas portentosas emisoras que revolucionó la radiodifusión nacional, no solo porque utilizó la más avanzada tecnología de la época, sino también por el selecto equipo de profesionales que en ella laboraba.